Yo tengo un agradecimiento mío de mi familia de por vida, porque fue el club que me recibió. Ahí está el Deportivo Merlo. Siempre traté de ese agradecimiento, volcarlo dentro de la cancha, volcarlo afuera de la cancha, llevar el nombre del club siempre con mucho respeto, con mucha responsabilidad. El fútbol para mí es muy importante desde lo afectivo, puntualmente el cariño y el amor que le tengo a Deportivo Merlo. ¡Del Deportivo Merlo! La verdad que no, es inexplicable lo que uno deja o piensa o sufre, no es racional. ¡Ascendió Deportivo Merlo, señoras y señores! Hoy en Tirando Data, la historia del Deportivo Merlo. La primera vez que pisé esta cancha fue el 23 de agosto de 1975, en un partido que Deportivo Merlo gana 7-0. Tenía 15 años, recuerdo que la cancha no tenía tribunas y todo alrededor, las calles eran de tierra y los clásicos zanjones de esa época. Hoy vamos a conocer la historia del club fundado en 1954 como 9 de julio y cómo se transformó en 1968. Desde Parque San Martín, desde el estadio José Manuel Moreno, hoy en Tirando Data, la historia del Deportivo Merlo. ¿Cómo es esto que arrancaron siendo Club 9 de Julio? Es así, Walter. En 1954, un grupo de jóvenes de acá del Parque San Martín, en una fecha patria, el 9 de julio, deciden armar un equipo de fútbol. Viendo que las cosas iban bien, ganaban torneos, tenían rivales complicados y ellos ganaban los partidos, decidieron en 1956 afiliar a 9 de julio a la Asociación del Fútbol Argentino. Ya aquellos primeros colores, ¿cuáles eran? La camiseta de un principio fue blanca con una banda de color celeste, porque justamente algunos socios decían que como era una fecha patria el nombre del club, tenía que ser blanca con una banda celeste, que terminó siendo azul marino, que es lo que conocemos hoy. ¿Qué hay de aquellos primeros partidos en 1956? ¿Contra quiénes jugaban y dónde? 9 de julio no tenía cancha, por consiguiente jugaban canchas prestadas, Midland, Muñiz, JJ Urquiza, bueno, todo lo que te puedas imaginar dentro del ascenso donde el equipo hacía de local. Tampoco tenía una sede estable, por consiguiente era muy difícil sostener a ese equipo. Así durante muchísimos años, hasta que en el año 1967 la AFA decide que 9 de julio, al no tener cancha, no tener sede, al no tener un padrón de socios, se tenía que desafiliar. ¿Cómo resolvieron esa difícil y problemática situación? Ahí es donde aparece la figura de Raúl de León, un técnico de acá del Parque San Martín, hombre vinculado con el fútbol, conocedor de la AFA, pide 4 meses para no perder la desafiliación, pide 4 meses que él iba a conseguir una cancha, iba a armar un padrón de socios y en ese momento la AFA le concedió esos 4 meses. Así que hubo una reunión con el señor intendente de Merlo de ese momento, Luis Monetti, que es quien decide que este terreno donde hoy estamos compartiendo esta charla sea la futura cancha del Deportivo. O sea, ahí ya vienen a Parque San Martín y no se mueven desde ese instante hasta el día de hoy. ¿Era una zona inundable? ¿Cómo estaba el terreno de juego? No, era un barrio humilde, imagínate, han pasado 53 años. Después de todo esto, el 22 de febrero de 1968 se funda el Club Social y Deportivo Merlo. ¿Ahí toman la personería jurídica de 9 de julio? No. Deportivo Merlo tiene su propia personería jurídica. ¿Y se fusionan los dos clubes? ¿Cómo fue esa convivencia? En realidad 9 de julio no tenía cancha, no había una sede, no había un padrón de socios que lo habilitara como tal. Nosotros seguimos conservando, por respeto a aquellos hombres y al esfuerzo que hicieron por tener a 9 de julio, la fecha de fundación
el 8 de octubre de 1954. ¿Cómo llegan al nombre del estadio? ¿Por qué? Don Manuel Gutiérrez, un gran dirigente de aquella época, tenía amistad con el Charro Moreno. Fue así que en el año 76 lo va a ver, lo invita a participar como técnico. El Charro decide. Para los más jóvenes, uno de los mejores jugadores de la historia, para muchos el mejor jugador de la historia del fútbol argentino. Es así, así lo marca la historia y la vamos a respetar. Y para nosotros en Deportivo Merlo el Charro es una figura máxima o una de las tantas figuras máximas que tiene el club. Y lo fueron a ver y aceptó. Aceptó y fue técnico desde mediados del 76 hasta julio del 78, que ya estaba enfermo. ¿Qué hay de los primeros partidos con el nombre Deportivo Merlo? ¿O de los primeros campeonatos? Deportivo Merlo aparece jugando en AFA en 1968. El primer partido oficial Deportivo Merlo lo juega el 4 de mayo de 1968. El rival fue Porteño, un equipo desaparecido de General Rodríguez. El partido termina 1-1 y el gol de Merlo lo hace Oscar Pantano. El 11 de mayo de 1968 se inaugura la cancha acá, con mucha precariedad, con mucho esfuerzo durante 4 meses para poder arreglar esto y tratar de que se parezca a una cancha. Ese partido Merlo lo gana 1-0, el rival fue Central Argentino, hoy Central Ballester. El lugar que ocupa Deportivo Merlo hoy es al lado pero muy cerca de la familia. Prácticamente estamos todo el día pensando en el club y en la familia. La locura la hacemos siempre dejando festejos. A veces pensando hay gente que está muy mal de salud y esperando que ese día no le toque el mal destino para poder ir a la cancha. Todos los días uno deja cosas por el club. ¿Qué significa socialmente el Deportivo Merlo? El barrio, ¿sí? El barrio, la contención. Se dio más en esta pandemia, la posibilidad que nos dio el club de hacer tan representativo, de conseguir cosas, no solo para los chicos del club, que se los ayudó de las actividades, sino también a la gente del barrio con ollas populares, con ropa, con alimentos. Deportivo Merlo especialmente es muy de barrio, así que eso es lo que nosotros buscamos y es lo que significan los clubes en su mayoría desde que se crearon. También están proyectando ampliar todo lo que tenga que ver actividades en la sede social. ¿Dónde está y qué hacen ahí? Nosotros tenemos el estadio, tenemos un lugar que le llamamos la sede, o el que está en la rotonda donde se vende la ropa y se cobra la cuota social. Y después tenemos lo que vemos nosotros que es los más importantes, el capital más importante del club, que es donde juegan las inferiores, donde está la cancha de fútbol 11, donde hoy tenemos handball, donde hay tenis, donde hubo patín, tenemos una pileta semiolímpica. Son 6 hectáreas donde tratamos de, dentro de la humildad de un club, poder darle la mayor comodidad a los socios. ¿Qué significó el ascenso logrado recientemente? Y una emoción grande, creo que a todos. Un ascenso en los clubes tiene más mala que buena. Y nosotros veníamos de mala en mala en lo deportivo porque veníamos haciendo obras. Pero en lo personal, lo que le cuento a todos fue, yo hace mucho que vengo y quizás también tenía ascenso, pero de haberlo disfrutado también con mis hijos, creo que es una emoción especial para el fútbol, para el que le gusta el fútbol. ¿Y cuánto cambia para la institución en cuanto a repercusión? Pero por sobre todas las cosas, los que se necesitan en estos tiempos, que son recursos genuinos. El cambio de categoría, ¿cuánto lo va a impulsar? Muchísimo, muchísimo. Nosotros, por lo menos en nuestra, la C que estábamos de la C, el cambio de la C de la B en difusión y en los ingresos cambia muchísimo. También hay que ser más profesionales, la categoría te lleva a eso. Hay más egresos, pero económicamente cambia muchísimo. Algo que están entendiendo los clubes del ascenso tiene que ver con la platea y de hacer lugares más confortables para los hinchas. Ustedes ya arrancaron por este lado. Arrancamos por este lado hace un tiempo, ahora estamos haciendo la otra parte. En el momento se hicieron las populares, arreglamos los vestuarios. Creo que todos tenemos ganas de estar orgullosos de nuestro lugar y dar lo mejor que podemos.
Es muy complicado en el ascenso, repito, con mucha humildad, pero le estamos yendo para ese lado. ¿Y qué hay acerca del fútbol femenino? Es algo que se está desarrollando en forma muy importante en AFA últimamente. En el club se hace un par de años que empezamos a trabajar en eso. Va a costar, ¿sí? Va a costar como todas las actividades. Se necesita tener paciencia con las chicas porque muchos le exigen resultados en un fútbol que es nuevo de manera profesional. Por último, si tenés que planificar los próximos años, ¿cuáles son los objetivos o qué puntos tenemos que destacar con el marcador fosforescente? Primero, como estamos ahora, organizándolo económicamente, después estructuralmente y después pegar el salto deportivo, ¿no? Y tenemos también una cuenta pendiente nosotros en lo social, ser más importante en lo social. Es un club muy deportivo y debería ser más social, pero bueno, para eso necesitamos gente para trabajar y que acompañe. Al club hay que acompañarlo en las buenas, en las malas. Siempre son más malas porque si no sería todo muy fácil. Así que hay que acompañar a todos los clubes, no importa la camiseta que sea. Yo venía libre de Ferrocarril Oeste con todas las ilusiones de un juvenil que se habían ido por el piso, me habían dejado libre y bueno, el club me abrió las puertas y eso siempre lo voy a agradecer. Y siempre digo lo mismo, que uno tiene que estar dentro de la cancha como si el hincha se saliera de la tribuna y se pusiera la camiseta. Esa fue siempre mi premisa cuando pisé un campo de juego. Cuando uno empieza a jugar al fútbol nunca sabe cuántos partidos va a jugar y en mi caso también soy un agradecido a la institución porque me ha tocado jugar en Primera C, en Primera B, Nacional B. Jugamos la semifinal de Copa Argentina contra Boca, que nos retiramos invictos porque quedamos fuera por penales. Pasamos unas vivencias excelentes y el club me dejó grandes amigos, tanto de la cancha adentro como fuera. Así que agradecido en todo sentido al club. Tu historia es particular porque casi sos formado íntegramente en las inferiores del Deportivo Merlo. ¿Cómo fue aquella historia? Sí, bueno, vengo libre de Ferro, con edad de séptima. Y bueno, llegué al club con todas las ilusiones de poder jugar en Primera División. ¿Y cómo era aquellas inferiores del Deportivo Merlo, que ahora se han mejorado mucho en casi todos los clubes del ascenso, pero antes era mucho más duro? Era otra cosa, sí, las inferiores del club están muy bien hoy, gracias a Dios. La gente está trabajando excelentemente. Y en ese momento la verdad que no habían recursos para Primera División, menos para juveniles, entonces faltaba mucho. ¿Y qué te enseñaron que después lo pudiste aplicar a lo largo de toda tu carrera? Principalmente uno fue viendo y buscando espejos, buscando ejemplos. Yo siempre me fijaba en los más grandes, cuando veníamos a ver a la reserva, a la primera, cómo se manejaban en los vestuarios. Y traté de aprender todo eso. Y bueno, cuando llegué había un formador, Chiche Molfa, un tipo excelentemente que nos contenía a todos y fue como un padre para nosotros. ¿Qué le exige el hincha del Deportivo Merlo a cada uno de sus jugadores? Primero la entrega. Después podemos tener un paladar negro, como por ahí sabemos que por ahí River hay que jugar muy bien al fútbol y quizá en Boca se pide más la garra y cada uno es diferente, pero siempre cuando uno entra a la cancha tiene que tener la premisa de que hay una persona que por ahí no come o le falta para, no sé, para pagar la luz y se toma un colectivo y paga una entrada para venir a ver al equipo. Entonces hay que dejar todo en la cancha. ¿Hitos deportivos que recordás desde lo personal y a nivel grupal? Y cosas muy importantes que me han tocado vivir en este club, que como te decía es un club muy humilde, que estuvo mucho tiempo en la C, mucho tiempo en la B Metropolitana y bueno, a mí me tocó vivir casi 4 años hermosos en la B Nacional que realmente fueron algo extraordinario. 4 años es bastante, teniendo en cuenta lo difícil que es para los equipos que vienen incluso de la División C. ¿Qué crees que le faltó para consolidarse en la segunda categoría? Hace falta un gran apoyo, una estructura gigante como lo ha tenido quizá Lanús en su momento, quizá Defensa y Justicia ahora y quizá, bueno, no es fácil mantenerse. Ahora el club ha ascendido a Primera B Metro y en ese momento quizá, bueno, seguramente para un club de barrio como es este, que ha mejorado muchísimo, se ha agrandado muchísimo, no fue fácil. ¿Cuáles son los ascensos que conseguiste como jugador? Los ascensos de la C a la B Metro en el 2000 y de la B Metro a la B Nacional en el 2009. ¿Y qué partido crees que fue bisagra o qué momento recordamos así para
para este tirando data de aquel ascenso del 2000? Un equipo que jugaba muy bien al fútbol, en una categoría muy difícil como la C, jugábamos muy bien y bueno, son grupos, viste, que a veces te toca, por ahí podés jugar bien, y bueno, ese grupo tenía todo, defendía bien, había nombres, tenía jugadores que hacían los goles, tenía buen fútbol, se dieron un montón de cosas en ese ascenso que fue un equipo, la verdad, que jugaba bien al fútbol. ¿Y qué hay del otro ascenso al Nacional B? El Nacional B fue algo impensado, Deportivo Merlo en Primera B era un presupuesto más bajo, o sea, era impensado, vinimos a salvarnos del descenso y como te decía recién, nos encontramos con una persona como un jugadorazo como Franco en el arco, una defensa con hombres, un mediocampo con hombres, delanteros que definían los partidos, un técnico, la verdad que un gran técnico como Felipe de la Riva. Y bueno, después el apoyo de una gerenciadora en todo lo que es la estructura que estamos hablando y la parte económica, que fue importante también en todo el conjunto. Y bueno, cuando un montón de cosas se combinan, se logran grandes cosas. Nombraste a Franco Armani, arquero de la selección argentina, arquero del Mundial, ganador de Copa Libertadores con Atlético Nacional y con River, pero muchos no recuerdan que el Deportivo Merlo fue el resurgir de Franco. ¿Qué te acordás de aquel Franco y cómo lo ves ahora? Franco era un chico cuando llegó, unas condiciones bárbaras, una persona humilde, una persona trabajadora, una buena gente. Y bueno, la rompió. Él quería atajar, vino de Ferro, vino a atajar, tuvo continuidad, demostró lo que es y ahora nada, ahora es un hombre hecho y derecho, formado, con experiencia ya a nivel internacional, selección mundial, Copa Libertadores, jugando en el mejor club de la Argentina, una de las mejores instituciones. Para uno es un orgullo enorme. ¿A qué persona querés agradecerle por tu paso en el Deportivo Merlo? A todas las personas que me han tenido a todos los entrenadores, a los directivos que me han contratado y un especial agradecimiento a Carlos Morante, que es el que lleva todos los datos del club, todos los partidos, que hace todo ese trabajo que es el único y es inimitable, inigualable y siempre está conteniendo toda la masa que tiene que ver con el club. Un agradecimiento para él porque para un ex jugador como yo que lo reconozcan es un mimo que nos sigue manteniendo vivos después de nuestro trabajo. Así que un agradecimiento enorme a él y a ustedes por darme la oportunidad también de expresarme. El gol que me marcó mucho fue que hice acá en este arco de la tribuna local contra Defensa y Justicia en la B Nacional, que fue el último día que vino mi papá a la cancha. Después dejó de venir porque se enfermó y bueno, después lo perdí. Y fue justo el día siguiente al cumpleaños de él. Yo estaba concentrado. El día de 28 de agosto jugamos acá, me tocó hacer el gol y acá nomás se lo fui a gritar a él. Así que agradecido al fútbol también porque me dejó despedirme de él adentro de una cancha, y en esta cancha. ¿Qué más puedo pedir? El fútbol es un estilo de vida, es una forma de vida. El fútbol disciplina a la persona, lo guía, lo orienta, lo hace en un grupo donde lo educa, lo obliga a ser buena persona, a tener disciplina, conducta, a esforzarse por sus compañeros, a conformar un grupo y un montón de cuestiones humanas que uno en los planteles de fútbol se ve enriquecido. No es más importante que la vida, pero yo creo que van los dos de la mano. ¿Qué primera gran campaña tenemos que destacar del Deportivo Merlo? En el año 75, con un muy buen equipo, Deportivo Merlo logra el ascenso, el primer ascenso de su historia, de la D a la primera C. Pudieron dejar la cuarta categoría. Exactamente, y gracias a Dios y al esfuerzo de mucha gente, no tuvimos que volver nunca más. ¿Qué jugadores hay que destacar en los primeros años del Deportivo Merlo? Uno de los ídolos, Pingüino Gómez Caballero, el máximo goleador del club, 122 goles. Juan Carlos Gómez Pingüino Caballero. Tenemos muchos jugadores que han pasado años en Deportivo Merlo, te puedo nombrar a Nito Castillo, a Cogote Rufino, te puedo nombrar a Daniel Doncelli, tantos jugadores de esa época que hicieron mucha historia. El Gitano Juárez, Víctor Bordón, el Flaco Miguel Rodríguez, que hoy está como ayudante de campo en Brown de Puerto Madryn. ¿Cuándo pueden salir de la primera C?
Estuvimos 10 años hasta que en el año 86 la AFA hace una reforma del fútbol, se crea el Nacional B y ahí tuvimos la suerte de clasificar para jugar una final que fue contra Defensores Unidos de Zárate, 0-0 en la cancha de Villa Dálmine, donde el CADU hizo de local, y nosotros en la cancha de Morón, donde nos tocó hacer de local, ganamos 2-1 y logramos el primer ascenso a la B Metropolitana. Y el máximo logro hasta el momento es el ascenso a la Primera B Nacional. Sí, sin dudas. Sin dudas es lo máximo a nivel futbolístico y a nivel club. ¿Qué jugadores recordás de esa campaña? Leonel García, Vales, Gaby Ferro, Pajón. Y estaba un tal Franco Armani. Franco Armani, ese torneo se ha destacado de una manera excepcional. Jugó los 47 partidos del torneo, es el único que pudo jugar la cantidad de partidos que tuvo el torneo. Franco sin duda ha dejado una huella imborrable en Deportivo Merlo, desde su sacrificio, desde su humildad, supo entrar en el corazón del hincha del Deportivo Merlo. ¿Cuál es el clásico del Deportivo Merlo según tu opinión? Si tenemos que hablar de clásico, creo que hay 4 clásicos. El primero, por historia y por cantidad de partidos, es Ituzaingó, que se vienen enfrentando desde el año 1968. Después viene Deportivo Morón, por una cuestión geográfica y por lo que representa Morón en el ascenso, para muchos hinchas de Merlo es el clásico. Y después tenemos los clásicos zonales, locales, con Argentino de Merlo, con Ferrocarril Midland. Pero a mi entender, el clásico Deportivo Merlo es Ituzaingó. Hace muy pocos meses, podríamos decir, jugó Logro Fabián, un equipo que empezó a tener trascendencia y que después, más adelante, iba a derivar en el último ascenso. Pero, ¿qué recordás del paso de Logro por esta institución? El Logro llegó con una humildad impresionante. Al principio pensamos que era un divo, sin embargo nos equivocamos. Vino con su humildad. Jugó 106 partidos con la camiseta de Deportivo Merlo. Marcó 27 goles. Recuerdo un partido que habíamos perdido acá, de local, en el Parque San Martín. Había no menos de 20 personas, en su mayoría chicas y señoras, que lo esperaban para sacarse la foto. Y él salió, después del enojo de haber perdido el partido, salió con toda su sonrisa y sacó fotos con todo el mundo. Creo que eso lo marcó como persona. ¿Hinchas famosos que quieras destacar del Deportivo Merlo, que los ayudan a difundirlo? Sí, bueno, en este momento el hincha más famoso que tenemos es Juan Martín Rinaldi, trabajador de Teis Sport. Por ahí alguien me comentó que también Marcelito Gallardo tiene un pequeño cariño por el Deportivo Merlo. Es de acá de Merlo. Que nació acá en Merlo. ¿Qué imaginas para el futuro del Deportivo Merlo? Y están soñando y haciendo obras para remodelar el estadio. Bueno, en lo inmediato, consolidarnos en la Primera B, tratar de hacer un buen torneo y seguir creciendo, como lo venimos haciendo en los últimos 8 años con esta comisión directiva. Todo a pulmón, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Veo que el futuro de Deportivo Merlo es promisorio. El mensaje que les puedo dar es que colaboren con el club, que se hagan socios, que ellos son el futuro, no solamente de este club, sino de todos los clubes. Hasta aquí llegó el capítulo del Deportivo Merlo. Si te gustó, suscríbete y dale like. Dale a la flechita para compartirlo y que lo vea todo el mundo. Además, déjanos un comentario acerca de qué otra historia te gustaría saber en otro capítulo de Tirando Data.